Buenas tardes, bienvenidos al tercer taller de publicación de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Hoy nos acompañan Adoración Álvaro Moya, Paula de la Cruz Fernández y Javier Durán Amorocho, editores de Business History. Bienvenidos y adelante. Buenas tardes. Voy a ser la primera en participar. Permitidme que comparta mi pantalla, porque bueno, os he preparado algunas diapositivas. En primer lugar, gracias por la invitación, gracias a Beatriz Rodríguez, a Sergio Castellanos, como secretaria, María Fernanda, y a todos los colegas de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Mi intervención la he organizado para, en primer lugar, daros algunos datos sobre la revista, los objetivos que persigue, cuál es su posicionamiamiento, cuáles son las tendencias que observamos en lo que se ha publicado en la revista y en general en Business History. Y por otro lado, también tenía algún apunte ya desde mi punto de vista personal de cómo es publicar en una revista internacional cuando además no provienes del mundo anglosajón, ¿no? Incluso el inglés no es tu idioma nativo, que yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Sobre la revista os voy a ofrecer algunos datos que ha preparado el equipo editorial de Business History. Business History es una revista interdisciplinar, es una revista generalista, tanto en cuanto a temática, enfoque, periodo temporal, siempre y cuando mire con las lentes del pasado a la empresa, su evolución, el entorno que ha caracterizado dicha evolución, entre otras variables, ¿no? Luego es, digamos, una revista de historia de la empresa en sentido amplio, tanto en temática como en aproximación metodológica. Pero es una publicación de historia, es decir, que la historia importa, la perspectiva histórica importa, y esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque a veces, sobre todo cuando son colegas que provienen de disciplinas que no sea la historia empresarial, la historia económica, que no estén habituados con el método histórico, con el uso de fuentes primarias, puede llevar a cierta confusión, ¿no? Y si trabajáis en departamentos, como es mi caso, de economía o de empresa, pues habréis apreciado, ¿no?, que a veces para nuestros colegas algo histórico es me bajo una base de datos que es de uso público de los últimos 20 años y ya tengo un estudio histórico, ¿no? Y no es así. El método histórico implica tener, recoger e interpretar fuentes primarias. Podemos apreciar tres grandes contribuciones académicas en historia, en Business History. Por un lado, la que sería una contribución empírica, el descubrimiento de nuevas fuentes históricas que nos permiten analizar hechos que hasta entonces no habíamos podido analizar o que nos permiten complementar lo que conocemos sobre esos hechos a partir de otro tipo de fuentes. Digamos que sería la investigación histórica pura. Pero también puede haber una contribución de tipo historiográfico, ¿no?, en la que haya una revisión profunda de la literatura, de cuánto se ha escrito respecto a un tema, y en el que se ofrezcan pues, nuevos marcos conceptuales para reinterpretar esa realidad. O por último, podríamos hablar de contribuciones más teóricas, sobre todo cuando a través de la historia de la empresa tratamos de aportar algo, hacer una contribución a otras disciplinas, ¿no? Luego utilizamos esa investigación histórica, las lentes de la investigación histórica, para avanzar en el desarrollo teórico de economías, digamos, disciplinas que nos son cercanas, como es la economía, como puede ser la dirección de empresas o el estudio de organización de empresas. Si observamos las últimas tendencias o
digamos, las características, el enfoque, la temática de los últimos artículos publicados en la revista, podemos apreciar que cada vez hay una aproximación más plural hacia la historia de la empresa, desde enfoques pues, muy diferentes, no ya la historia, quizás sería el más tradicional, sino desde la dirección de empresas, desde la historia económica, desde la historia industrial o incluso desde el international business. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que en algunos países, especialmente en el mundo anglosajón, la historia de la empresa per se ha desarrollado como una disciplina propia, mientras que en otros entornos, y en este sentido hablo sobre todo del entorno español o el entorno italiano también, la historia de la empresa ha ido muy de la mano de la historia económica y de la historia industrial, quizás caracterizándola más por un enfoque cualitativo, mientras que la historia económica cada vez ha tendido a una mayor aproximación matemática, a una mayor aproximación vía por fuentes cuantitativas. Pero creo que todavía existen fuertes interrelaciones. Buena parte de la investigación, y ahora os enseñaré algunos datos, se ha centrado en el siglo XX, pero la tendencia es ir ampliando este foco de la misma manera que se han ido ampliando el foco geográfico, ¿no? Tratando de prestar atención también a áreas geográficas a las que tradicionalmente, bueno, pues habían sido poco analizadas. Desde un punto de vista temático e incluso metodológico, observamos un creciente interés hacia métodos cuantitativos. La historia de la empresa siempre ha sido muy asociada, siempre ha estado muy asociada a aproximaciones cualitativas, ¿no? Basadas en el estudio del caso, en la recopilación de datos, también datos cuantitativos, pero digamos que no introduciendo técnicas estadísticas o econométricas. Y esto observamos que está variando y que además hay un creciente interés hacia el uso de fuentes cuantitativas en la disciplina. Especialmente en el mundo anglosajón también hay un creciente interés hacia la historia del capitalismo y hacia la historia del management y de la organización, y a los cambios en la organización de las empresas. Al mismo tiempo, ha habido, digamos que siguiendo esa tradición de la historia de la Commission History, de las biografías de empresarios, también observamos un reciente renovado interés hacia los estudios prosopográficos, hacia aproximaciones narrativas, ¿no? Que nos permitan ahondar mejor en las raíces del emprendimiento y por ende de los cambios a nivel y de los cambios, ¿no? en las empresas. Creemos que si nos centramos en el posicionamiento, sobre todo si trabajáis en universidades en las que miden la calidad de vuestra investigación en función de la posición en el ranking de la revista en la que publiquéis, que por lo menos en España es algo que se ha generalizado, en ese sentido tengo que deciros que Business History es una revista atractiva. Desde hace ya varios años, porque el posicionamiento en los rankings pues, te puede variar de un año a otro porque influyen múltiples factores, pero es una revista que si veis la trayectoria de los últimos años siempre ha estado en las primeras posiciones, y aunque pueda variar el porcentaje o los decimales concretos del índice de impacto, es una revista Q1, está en el primer cuartil. Luego, en ese sentido, si tenéis esa presión, como tenemos muchos de nosotros, es una revista atractiva. Si la comparamos con la evolución de otras revistas cercanas, que seguro que todos conocemos, como puede ser Business History Review, Enterprise and Society, The Journal of Management History, revistas también vinculadas a la historia empresarial, pues podéis apreciar en este gráfico cómo, bueno, pues, digamos, nuestra posición competitiva se ha ido incrementando. En cuanto a la proveniencia, o sea, el background académico de los autores que han publicado en Business History en los últimos años, que ahora mismo no consigo ver, entre 2010 y 2021,
pues podéis apreciar que buena parte de ellos provienen de disciplinas como las finanzas, la contabilidad, pero esto está muy influido por el hecho de que, especialmente en el mundo anglosajón, nuestros colegas están en departamentos de finanzas, de contabilidad, de management, y luego investigan en historia empresarial. En otros contextos universitarios no es así, porque normalmente digamos que coincide tu área de investigación con la docencia que impartes. Respecto a esta tendencia, sí que podemos apreciar que el peso de provenir de departamentos de finanzas, de contabilidad, de management ha ido disminuyendo en el tiempo y cada vez son más diversos, ¿no? Más diversos, y tenemos más autores que provienen de áreas como la historia económica u otras. Perdonad, es que no me deja avanzar ahora. Como ya os comentaba, esta distribución por procedencia académica está fuertemente influida por el hecho de que buena parte de los manuscritos que se publican, no es que se publiquen, que llegan a la revista, provienen del Reino Unido y de Estados Unidos, ¿no? Donde se da esa circunstancia en la que normalmente quienes investigan en historia empresarial imparten docencia en áreas como management, contabilidad y finanzas. Sigue siendo, digamos, desde su punto de vista geográfico, la mayor parte de los artículos provienen del área anglosajona, pero fijaros que a lo largo del tiempo se ha ido incrementando, se ha ido diversificando y de hecho hay un número creciente de autores que provienen de otros países y especialmente de Italia y de España. En el caso de España tengo que incidir en que ha habido por distintas vías, ¿no? Se ha incentivado o se ha empujado incluso a los investigadores a primar la publicación en revistas internacionales en lugar de revistas también internacionales pero editadas en España. Hay también un sesgo respecto al periodo de estudio. La mayor parte de los artículos publicados en los últimos años, y si tuviéramos los datos más históricos, la conclusión sería similar, han analizado el siglo XX. Es cierto que se va diversificando, especialmente pues, cada vez tiene algo más de peso los estudios que abarcan el siglo XIX o muy largo plazo, XIX y XX, pero el siglo XX sigue siendo el predominante. Y también hay un sesgo en cuanto al área geográfica de estudio. Predomina el estudio de los países europeos. Hay un creciente aumento de los estudios sobre China y dentro de Europa también se ha ido diversificando. Esto a mí me parece de gran interés para el foro de este seminario, que si os fijáis, sobre América Latina se ha publicado poco. Da igual qué país tengáis en cuenta, ahí tenéis aquellos países sobre los que se ha publicado alguna cosa y realmente se ha publicado poco, ¿no? Y esto está ligado con aquellas áreas y aquellos periodos cronológicos que desde nuestro punto de vista han sido poco explorados por la historiografía y por tanto sería muy interesante saber más de ellos, conocer más, ¿no? Por ejemplo, hay áreas que están muy poco representadas y América Latina es una de ellas. Conocemos poco en cuanto a periodo cronológico, o conocemos relativamente menos respecto a un periodo cronológico del siglo XIX y de siglos anteriores, de la Edad Moderna, de la Edad Media incluso. Y creemos además que es muy interesante, cuando tenga lógica, cuando tenga sentido, ¿no?, la intersección entre distintos enfoques y entre distintas disciplinas. En conclusión, pensando en los socios de la Asociación Colombiana de Historia Económica y de la Empresa, podemos observar que hay un sesgo geográfico y que, por tanto, interesa conocer más la historia de la empresa de América Latina. Y Business History, digamos que yo diría que es una plataforma atractiva en el sentido de que es una revista de impacto y que, por tanto, va a contribuir a la difusión a nivel internacional de las investigaciones publicadas.
Y con esto quería cerrar la parte relativa a la revista y como me acompañan Paula de la Cruz y Xavier Durán, que también están en el comité editorial, ellos luego ya añadirán cualquier detalle que me haya dejado en el tintero. Quería aprovechar este foro también para hablaros desde mi experiencia, ¿no? Pero ya no como editora, bueno, también como editora, pero sobre todo como una investigadora no anglosajona, que en algún momento dado pues tuvo que pensar, necesito publicar a nivel internacional, no solo necesito, sino porque es realmente la manera de llegar a otro público y de aprender sobre el proceso. Y bueno, pues este proceso es muy enriquecedor, se aprende mucho durante el mismo, pero a veces puede ser un tanto frustrante, ¿no? En ese sentido, ¿qué me gustaría compartir con vosotros? Pues en primer lugar, creo que cuando estamos pensando en publicar en revistas internacionales, tenemos que tener una serie de elementos en cuenta, diferenciadores de cuando vamos a publicar en una revista de un ámbito más nacional o local. Es especialmente importante la contextualización historiográfica. Hay que establecer una conversación con aquellos investigadores, con aquellos autores que han trabajado temas similares a los que estamos trabajando nosotros y identificar cómo contribuimos a lo que ellos ya han aportado, ¿no? Ellos y ellas ya han aportado. Y claro, cuando hacemos esta contextualización historiográfica, yo prestaría especial atención, no únicamente, pero no olvidemos que hay que prestar atención a los autores del área concreta de la revista en la que vayamos a publicar y siempre es adecuado contemplar o tener en cuenta qué se ha publicado en esa revista concreta en particular sobre ese tema. Además de la contextualización historiográfica, creo que es importante ampliar el foco, ¿no? En el sentido de, bien, tú estás estudiando un tema concreto para una ciudad concreta, una región concreta o una nación concreta. Esto es sumamente interesante para entender qué ha ocurrido en este lugar, pero ahora estamos publicando o queremos llegar a un público más amplio, con lo cual también tenemos que pensar, este tema que yo estoy estudiando para esta ciudad, esta empresa concreta o esta región concreta, ¿cómo contribuye a debates más generales sobre este hecho? Luego, no nos centremos solamente en el debate historiográfico nacional o local, sino ampliemos el foco y para ello vuelvo al primer punto. La contextualización historiográfica es fundamental. También tenemos que tener en cuenta que por muy cultos que sean los editores y los evaluadores, que yo por supuesto no lo voy a poner en duda, no tienen por qué conocer el contexto geográfico, económico e institucional sobre el que estamos investigando, ¿no? Porque aunque hagamos un estudio de caso, para entender lo que ocurre en ese estudio de caso concreto, en esa empresa concreta o a ese empresario en particular, necesitamos analizar el entorno. Y ese entorno, el entorno más próximo, va a ser un entorno local o nacional. Bien, quien nos vaya a leer de otras, digamos, de otras regiones o de otros países no necesariamente conocen ese entorno. Y tampoco tenemos que pedirles que se informen sobre él. O yo no lo pediría. Yo lo que sugiero es que definamos bien ese contexto en el que nuestro estudio sobre una empresa concreta o sobre un empresario concreto se desarrolla. A veces tendemos, o hablo por mí en primera persona, tendemos a incorporar muchos detalles, sobre todo en cuanto a diferentes personalidades clave, ¿no? Que pueden ser muy conocidas y muy influyentes bueno, pues, en el sector concreto del que estamos hablando o en la nación concreta de la que estamos hablando, pero no más allá. Entonces, también cuando incorporemos esto en nuestra narrativa tenemos que tener cuidado, tenemos que seleccionarlo y tenemos que explicar quiénes son, porque quienes están fuera de nuestro contexto quizás no lo conozcan, ¿no? Y además, creo que es importante explicar por qué es especial, por qué esta empresa que estoy analizando es relevante para analizar este otro tema más genérico y por qué el contexto en el que se mueve, es decir, se mueve en esta región colombiana en particular, es interesante para abordar otras cuestiones de empresas similares en contextos similares o en contextos distintos. ¿Qué consideraciones yo tendría en cuenta especialmente para aquellos que no somos anglosajones o en el que el inglés no es nuestro idioma nativo, ¿no?
Bueno, en general, yo creo que tenemos que tener en cuenta que no podemos tratar de pedir que los demás nos entiendan, sino que nosotros nos tenemos que hacer entender desde el principio. Y con esto, ¿qué quiero decir? Es muy crucial y hay que cuidar mucho el resumen, la introducción y las conclusiones. Probablemente tengamos a un editor seguro, y probablemente tengamos a evaluadores que lean todo el artículo con mucho cuidado porque les interesa. Pero quizás no. Y quizás habrá algunos que si leen el resumen, empiezan a leer la introducción y no entienden qué queremos decir, pues ya digamos que les estamos dificultando su labor de evaluación y quizás el resultado no es el óptimo, ¿no? Con lo cual, cuidado, yo cuidaría mucho este resumen, la introducción y las conclusiones. Es aquí donde tenemos que convencer que, mira, quizás mi investigación, quizás este manuscrito tiene alguna limitación, no pasa nada que por lo que con la evaluación que reciba ya lo mejoraré, pero tiene que quedar muy claro que estoy contribuyendo a un debate que es relevante y que además lo estoy haciendo con una base empírica suficiente. Si incorporamos datos, gráficos y demás, ni el editor ni el evaluador tienen que sacar conclusiones de esos gráficos, las tenemos que ofrecer nosotros. Y ellos ya, si lo estiman oportuno, revisarán esas conclusiones a la luz de los datos que les aportamos. Es fundamental la revisión del idioma. Yo creo que aquí tenemos que tener, ya sé que ahora tenemos multitud de plataformas, ChatGPT y otras para traducir automáticamente, pero aún así es importante revisar las traducciones, es importante buscar a un buen revisor traductor, a poder ser que conozca el área, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta que la sintaxis, yo aquí ya sí que hablo a nivel personal, la sintaxis del inglés es muy distinta a la del español, ¿no? Y a veces la manera en la que tenemos de escribir, de redactar adecuadamente en español es complicada de traducir. Entonces, a veces si estamos escribiendo en nuestro idioma, en español, pues bueno, escribimos de una manera distinta que si estamos escribiendo en inglés. Entonces, aunque se vaya a traducir, yo creo que hay que tener cuidado con esto y a veces tenemos que simplificar un poco, ¿no? En cómo nos expresamos para que luego cuando tenga lugar la traducción tenga sentido. También, por último, creo que es muy importante explicar adecuadamente las opciones metodológicas, ¿no? O sea, qué casos escogemos, por qué los hemos escogido, por qué hemos escogido ese periodo de tiempo, qué nos permite analizar, ¿no? Y, por supuesto, pero esto como historiadores lo conocemos, tenemos que triangular las fuentes y explicar las limitaciones. Ya hemos enviado el manuscrito, ¿no? Empezamos un laborioso pero muy constructivo proceso de revisión. Puede pasar que los editores rechacen nuestra propuesta. Bien, ¿vale? A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado y a veces, mira, eso me ha permitido mandarlo luego a una revista mejor incluso. Sí que nunca se sabe, ¿no? Pero a veces nos rechazan una propuesta porque no la hemos enviado al foro adecuado, ¿vale? Simplemente es esto, ¿no? Entonces, de nuevo, la contestación bibliográfica ayuda. Tener en cuenta los números monográficos que se han publicado también. Hay que tomar las críticas con deportividad. En la mayor parte de los casos son constructivas y a veces nos llegan informes largos y dices, madre mía, todo lo que tengo que hacer ahora y a ver si después sigo en el proceso de evaluación. Bien, pero eso significa que al evaluador le ha interesado nuestro trabajo. De hecho, si un evaluador en una primera ronda considera que todo está bien, yo huiría, porque es que ese evaluador, el problema es que no lo ha leído, no le ha prestado suficiente atención, ¿no? Entonces, cuando tenemos informes largos, con una descripción detallada, realmente son buenos y ayudan a mejorar nuestro trabajo, ¿no? Y muy importante también es responder a los comentarios recibidos. Y en ese sentido, mi sugerencia es señalar en el manuscrito en amarillo, en rojo, como os parezca oportuno, los cambios que se han introducido en la siguiente versión y escribir una carta exhaustiva a los editores y a los evaluadores, indicándoles, ante esta sugerencia he respondido de esta manera porque me ha parecido oportuno que tenía que hacer esto, lo he cambiado en esta página y todas las explicaciones que os parezcan oportunas. No siempre tenéis por qué seguir todas las sugerencias, porque también los evaluadores a veces tienden a llevar cada artículo hacia como se suele decir, hacia su molino, ¿no? Hacia su área de especialización. Y a lo mejor hay elementos
bueno, pues que no terminan de cuadrar con el objetivo con vuestro objetivo en ese manuscrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco hace falta aceptar todas las sugerencias, pero sí, digamos que es muy adecuado y muy amable que se justifique por qué no se sigue, ¿no? Porque al fin y al cabo, un buen evaluador se ha tomado mucho tiempo en ayudarte a mejorar tu paper y lo adecuado es que se justifique cuando no se está de acuerdo, por qué no y por qué no se ha incluido. Y yo con esto termino que no quiero excederme del tiempo. Muchas gracias y bueno, en cualquier caso podéis contactar conmigo en cualquier momento y estaré encantada de ello. Gracias, Dori. Paula. ¿Voy yo ahora entonces? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias Beatriz, María Fernanda, Sergio, un placer estar aquí. Yo soy miembro del comité editorial, pero no soy editora, o sea, me encargo de las redes solo, de las redes sociales y de la promoción ya post publicación. Aunque bueno, me gustaría encargarme un poco justo antes de que se publique, para que no me pille el toro que normalmente me pilla. Voy también a compartir, si puede ser. Solo para enseñar mis notas. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. ¿Se ve, no? Perfecto. Vale, bueno, pues me he preparado estas notas, unas cuestiones de las que quiero hablar sobre lo que hace Business History para promocionar los artículos nada más que se publican. Yo entré como editora de redes sociales en 2022, que fue 2021 salió la convocatoria y 2022 empezamos. Entonces, todos los canales en redes sociales que tenemos, todas las plataformas o cuentas, las tenemos desde ese momento, desde 2022. Luego voy a hablar un poco cuáles son las prácticas recomendadas y por qué, bueno, pues ahora se piensa que es casi imprescindible, ¿no?, desarrollar alguna iniciativa de difusión digital. Mi recomendación es que elijas una y te centres en ella, porque igual si quieres abarcar mucho tampoco, bueno, pues tampoco llegas a conseguir lo que quieres, ¿no? O tienes que estar a tiempo completo. Y bueno, yo no estoy a tiempo completo trabajando para Business History. Esa es una cuestión de la que podemos hablar después. Parece que se tarda poco en hacer estas cosas, ¿no? Pones un post, he publicado un artículo sobre esto, acaba de salir, pero no es tan simple. O sea, puedes dejarlo ahí, pero bueno, pues si lo quieres hacer algo más elaborado, pues puede llevar mucho tiempo. Y nada, y luego pondré mis datos para que si alguien quiere contactarme. Vale, los canales de difusión digital de Business History son hasta ahora tres más importantes. Estamos en Twitter, o no sé cómo se llama ahora de verdad, X. La verdad es que en español en castellano suena fatal, ¿no? Pero bueno, esto no se lo voy a poder comentar a Elon Musk, así que X. Business History, BH _journal, se abrió en 2022. Desde 2022, desde enero de 2022 ha sido, yo creo, el canal de difusión más importante de la revista. Hemos conseguido un montón de seguidores, o por lo menos en comparación con otras cuentas que llevo, Business History es bastante importante. Una de las razones, yo creo, es porque esa comunidad de la que hablaba Dori es muy grande, es interdisciplinar. Entonces bueno, pues no está centrado solo en un grupo pequeño de gente, ¿no? Y aparte, los temas que trata la revista pues suelen ser también de interés público, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso se ha conseguido bastante difusión, bastante acogimiento entre la gente en Twitter. En LinkedIn yo he de reconocer que cuando empecé a hacer
las redes de Business History no estaba muy familiarizada con LinkedIn. Yo creo que fue un momento en el que se estaba incrementando, ¿no?, el uso de la plataforma, sobre todo por académicos, más que solo por profesionales o para la búsqueda de trabajo y demás. Pero hasta ahora, vamos, en este tiempo, en este periodo, casi 2 años, ha incrementado mucho. Cada vez más académicos utilizan LinkedIn. Y entonces pasamos de tener un grupo por el que no puedes, o sea, por el que no te siguen, sino que tú invitas y la gente puede unirse al grupo si, por ejemplo, pues desde tu página dan al link de LinkedIn y sale el grupo y pone Join Group o únete al grupo, pero si no, no les va a salir por el algoritmo los mensajes que salgan de tu página, ¿vale? Si es un grupo. Entonces, pasamos de tener un grupo a tener una página corporativa. Y ahí sí que hemos tenido también bastante éxito, yo creo. Mucha gente nos sigue también en LinkedIn, y lo bueno que tiene LinkedIn es que se pueden hacer mensajes más largos. Entonces, lo que yo hago normalmente, yo preparo cada vez que sale un artículo, yo he creado un mensaje automático, ¿no?, por el cual a través de bueno, lo explico después también, pero a través de los RSS feed se recoge la información y directamente pues, se publica un mensaje automático. Nueva publicación en LinkedIn, o sea, perdón, en Business History. Aparece en los dos, en Business History y en LinkedIn. ¿Vale? Y luego a partir de ahí, eso también me avisa a mí de que ha salido, porque bueno, normalmente eso lo hace más rápido incluso que la alerta esta que tienes normalmente de correo de los RSS feed. Y la última plataforma que hemos desarrollado algo más, porque tenemos más vídeos, más contenido, es YouTube. Y yo creo que YouTube es una plataforma buena, especialmente en el mundo no anglosajón, aunque también anglosajón, pero creo que para Iberoamérica es una buena plataforma, la usa mucha gente. Por otro lado, yo, bueno, pues normalmente subo post a Facebook. También empezamos a subir la tabla de contenidos de los volúmenes que se publican a academia.edu, y en ResearchGate ahora, bueno, eso es una cuestión, no sé si la debo compartir, pero cuando empezamos a tener conversaciones con ResearchGate, ResearchGate contrata con las revistas para dar difusión a las revistas que contratan sus servicios. Entonces, ResearchGate tiene lo que tienen todos, ¿no?, una parte gratis para los investigadores, para las revistas, para las universidades, a través de la cual puedes compartir tu trabajo, pero si pagas, pues te lo comparten más, obviamente. Entonces, cuando empezamos esas conversaciones con ResearchGate, nos pusieron hasta una página, ¿no?, y podías también darle a la campanita para que te llegasen las nuevas publicaciones de ResearchGate, pero hace tiempo que no la veo. Así que no lo sé si es por lo que sea, que con Taylor and Francis no han llegado a un contrato. Y bueno, y también subo información a diferentes blogs, ¿no? Pues sobre todo el que usamos es el que empezaron Stephanie Decker, Cristina Lubinsky y Dan Wadani, que es Organizational History Network. Y luego pues también lo subo a Business History y a H Business normalmente. Bueno. ¿Por qué hay que, desde mi punto de vista, llevar a cabo, desarrollar alguna iniciativa de difusión digital? Cuando Business History ya publica online y publica después el issue, ahí se acaba la labor de Business History en cuanto a la promoción de tu artículo, ¿vale? Obviamente está la página, que eso ya cuenta, ¿no?
pero a partir de que están publicados los artículos ya corre por cuenta del autor. Lo que decía antes, yo tengo creados o programados mensajes automáticos, ¿no? Cuando recibo la alerta de que se publica un nuevo artículo, directamente sale, se recoge, ¿no? Se mina de la página y sale en Twitter y sale en LinkedIn. Eso me avisa a mí, pero también avisa obviamente al público, ¿no? En general. Lo que consigue esto es que no solo se avise a las personas que están interesadas en saber que hay nuevas publicaciones, como que ya se han creado estas alertas, sino que, bueno, pues lo lleva más gente. Como decía, difundimos el contenido de la revista entre una audiencia especializada, ¿no? La gente que quiere y que va a estar mirando a ver si llegan, y una audiencia más interdisciplinar, ¿no? Que debido a los algoritmos, debido a que porque nos siguen en Twitter, porque alguna vez, porque bueno, son seguidores de algún seguidor nuestro, etcétera, al final les llega y bueno, pues al final lo que hacemos es ampliar la comunidad que recibe estas noticias de investigación. Yo otra vez recomendaría, al menos si publicas en Business History o en cualquiera, tener al menos una plataforma, tanto a nivel de revista como a nivel de asociación, como a nivel de individual. Y bueno, aquí la verdad es que en este foro no voy a decir mucho porque Beatriz es un modelo para mí, o sea, es profesional absoluta en redes y en difusión digital, con lo cual, pero bueno, yo lo digo aquí para que la gente sepa que esa es la práctica que yo recomiendo, por ejemplo, a la revista, y por eso creé dos plataformas muy importantes y después, pues bueno, seguiríamos creando más. Otra vez, lo repito, lo que hace esto es que llega de forma rápida, ¿vale? Esto está bien porque llega instantáneamente, se publica algo y aparece, pero el problema es que también se puede quedar ahí y ya está. Entonces yo, otra de las cosas que hago es, bueno, me apunto, ¿no? De alguna manera la publicación y hago un seguimiento de esa publicación. Es decir, me pongo en contacto con los autores, busco asociaciones, grupos, temas que se puedan etiquetar o que se puedan incluir en los mensajes. Y por otro lado, yo o sea, obviamente no me puedo leer todo lo que sale en Business History, pero creo mensajes o narrativas un poco más amplias para LinkedIn, por ejemplo, para que ese contenido empiece a estar en la red, ¿vale? Y que venga de parte de una persona que está especializada, porque bueno, aunque yo no he publicado en Business History, he publicado en otras de business de historia empresarial, pues bueno, que venga de la revista es algo importante, ¿no? Es como una marca no sé, de veracidad, de autenticidad. Entonces, por eso creo más texto para que, bueno, pues de varias maneras esté cargado en la red. Otra ventaja es que obviamente todos los artículos de Business History no son open access, y aquí os he puesto dos ejemplos de uno que sí es open access y el otro que no es open access, ¿no? En menos de un mes, el de open access obviamente ha tenido muchas más vistas o visitas que el otro, ¿vale? Pero aparte, el de Open Access, lo que han hecho y lo hicieron, y los dos autores, que bueno, de casualidad les conozco, empezaron a nada más que salió, ya empezaron a publicar en línea que había salido, y bueno, lo hicieron bien en cuanto a que etiquetaron a toda la universidad, etiquetaron a investigadores que piensan que pueden estar interesados, grupos y demás, ¿no? Entonces, la diferencia de impacto en un mes es clara, ¿vale? Lo único, de momento obviamente no sabemos las referencias, pero el hecho de que ya se sepa sobre la investigación, pues ya
te puede decir cuál es el resultado de utilizar las redes. Otra justificación es que Altmetrics y este tipo de impacto, ¿no? Las ruedecitas estas que ahora podemos ver unas en la página si queréis, cada vez tienen más, o sea, les sirven a las universidades, yo porque además tampoco soy académica, entonces pues no, pero a aquellos académicos bueno, que os interese tener el apoyo y el respaldo de vuestras universidades y que las universidades les quieran ver cuál es el impacto de vuestra investigación, cada vez más cuentan este tipo de métricas, ¿vale? Hasta, obviamente siguen contando las referencias, pero este tipo de métricas, el que tu artículo se encuentre entre los top 10 de un determinado tema, pues cuenta, ya cada vez va contando más. Altmetrics es una empresa que se creó en 2011 y lo que mide es el impacto en cuanto global, en cuanto a un poco más general, por así decirlo. Mide Twitter, está midiendo Facebook, pero no mide todo Facebook porque, bueno, es un poco extraño cómo te da esas estadísticas. Y luego mide si ha tenido, si se ha utilizado, si se ha hecho referencia al artículo en algún blog de alta audiencia, ¿no? O sea, que tenga muchas visitas, o luego, obviamente, si ha habido algún tipo de legislación o de regulación que haya resultado de esa publicación, o si, obviamente, en esa publicación consta una patente, ¿vale? Pero eso, pues a nosotros normalmente no nos importa porque que yo sepa, de momento no registramos patentes, pero oye, no sé. Pero lo que sí hacemos, por ejemplo, es pues publicar en blogs de más impacto, ¿no? Que se leen más. Por eso yo una simple recomendación es siempre utilizar, si vas a dar un poco de promoción digital a tus artículos, es siempre utilizar el identificador permanente, el que empieza por TOE, no el de, por ejemplo, bueno, ahora lo puedo mostrar a ver, un momento. Si, por ejemplo, queremos si ponemos este link, el link del buscador, ese no lo va a captar Altmetrics, ¿vale? Va a ser este, que es obviamente el identificador permanente. Creo que no lo estamos viendo, Paula. Ay, ¿no lo estáis viendo? Perdón. Bueno, pues espera, que le hago una foto y os lo enseño. No, este no. Está. Este es el link que sale, que es el permanente, es el que siempre se debe utilizar. El que sale en vuestro buscador de Google o lo que sea, ese no lo capta por lo menos Altmetrics no lo va a considerar. ¿Qué más? La última razón que se me ocurre para llevar a cabo campañas de divulgación es conocer otros grupos, ¿vale? Y conocer quién te sigue, quién te puede seguir, con quién puedes colaborar a partir de un poco salirte de tu círculo más tradicional, por así decirlo, y quizás empezar otras colaboraciones. Vale. Ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo. Vale, bien. Yo otras cosas que recomiendo es cuando es que puedes empezar a promocionar tu artículo, tu investigación antes de que se publique. O sea, una vez te han dado la aceptación, ese artículo va a salir. Puedes preguntarle a tu editor, ¿no? Y decirle, oye, está bien si publico que va a salir, que
puedes considerarlo, pero en general no debería haber ningún cambio una vez que se ha aceptado y que te han dicho está en prenta, en 2 semanas sale. En ese momento puedes empezar a crear expectativas sobre lo que vas a publicar. Como decía, publicar textos más largos o en LinkedIn o hilos, por ejemplo, en Twitter. Esto otra vez puede ayudar a no solo a llevar más gente a tu artículo por el contenido que utilizas, sino que además puedes incluir a más gente, más organizaciones, más grupos de trabajo, ¿no? Y bueno, eso es lo que ponía antes, lo que decía antes. Y ya por último, bueno, crearte, hay forma de hacer incluso exposiciones o publicaciones más largas en LinkedIn, que es hacer un LinkedIn Future, que bueno, si queréis lo podemos ver. Luego hay una publicación que se llama The Conversation, que bueno, estoy segura de que lo conocéis, que ese crea muchísima atracción en Altmetrics, o sea, te da muchísimos, te sube el score rápidamente en cuanto tengas una publicación en The Conversation, que como sabéis es una publicación digital que es más bien periodística, ¿no? Pero la escriben académicos. Vamos, ellos se ayudan de académicos para escribirlo y los académicos aparecen como primeros autores, pero los editores de The Conversation la verdad es que ayudan bastante a desarrollar la publicación. Y luego Kudos es una empresa o una iniciativa basada en el Reino Unido. Todas estas iniciativas están un poco basadas también en el mundo anglosajón, por la que puedes crear blogs cortos, ¿no? O sea, publicaciones cortas sobre tu artículo, te dejan poner imágenes y demás, y si pagas, pues ellos te hacen también más difusión en redes y demás, ¿no? Te crean, se supone, los algoritmos necesarios y adecuados para que se divulgue mejor. Obviamente, si no pagas, pues ya está. Y luego lo último que quería decir es otros dos formatos que bueno, mucha gente está haciendo ahora son los video abstracts y las entrevistas de podcast. También con Beatriz, que trabajamos para el Journal of Evolutionary Studies in Business, hacemos un podcast y yo creo que tiene bastante buen resultado. Y los video abstracts que, si no me veis voy a ver, porque eso sí que me gustaría que lo vieseis, Samer. Porque eso creo que es algo particular de Business History y está muy bien, en mi opinión. Voy a buscar uno de lo que sé que tiene y que está curioso. Cuando hay varios autores que ya han enviado un vídeo abstract de su artículo y entonces aparece incluso en la búsqueda, que eso no lo tienen otras revistas, que por lo menos que yo sepa. Normalmente si tienen abstracts de los artículos, pues tienen un YouTube o se van a la página principal de la editorial, pero aquí tienes el vídeo abstract y si no quieres ni leer ni nada, ni entrar en la página, pues directamente puedes escucharlo y escuchas a los autores. Vale. Así que bueno, esa era la última. Y nada, voy a compartir después la página o las notas si está bien, Beatriz, y ahí está también mi información de contacto. Y si me queréis contactar para lo que sea, pues ahí estoy. Muchas gracias. Gracias, Paula. No sé, Javier, si tú también vas a agregar o abrimos el espacio a preguntas. Beatriz, pues si quieres déjame alguna pregunta. Conozco a varios de la audiencia, pero no a todos. Me gustaría preguntarle a las personas que están en la audiencia si hacen cosas cuantitativas, si hacen trabajos que utilizan métodos cuantitativos. Sé que Sergio sí, sí, ahí lo veo.
¿Solo Sergio? Bueno, Beatriz. Bueno, pero listo. Eh, bueno, dado que hay por lo menos dos interesados, entonces déjenme comparto. Igual sumando también a los que van a ver la grabación, entonces creo que por ahí habrá otra audiencia también adicional. Claro, buen punto, gracias. Un comentario sencillo. Javier, no estamos viendo o sea, vemos el formato de display settings, pero no la presentación. Déjenme lo cambio, es que como tengo dos pantallas, esto siempre se vuelve un desorden. Ahí, Sí, ahora sí. súper. Em, entonces, pues primero que todo quería saludar a todos y bueno, espero que todos estén bien. Segundo, muchísimas gracias a Dori y a Paula que hicieron unas presentaciones chéverísimas y cubrieron casi todos los temas que se me puede ocurrir. Y Paula nos dio además un insight en una parte de la profesión donde generalmente no hacemos tanto énfasis, pero que también es muy importante. Eh, entonces, simplemente déjenme tratar de redondear un pequeño comentario sobre un tipo de artículos sobre los cuales a veces recibo preguntas cuando hablo con diferentes personas, y es los artículos cuantitativos. Y frecuentemente me preguntan si en Business History se aceptan y se publican artículos cuantitativos, y pues la respuesta es que sí. Eh, pero obviamente no es cualquier artículo cuantitativo. La esencia del uso de los métodos cuantitativos en los artículos que le interesarían a Business History está relacionada con el uso de métodos cuantitativos para iluminar nuestro entendimiento de una historia específica, de un evento histórico específico o de un proceso histórico. Entonces, en ese sentido, estamos utilizando los métodos cuantitativos, si se quiere, de una manera muy instrumental y tienen que ayudarnos a entender la historia que estamos contando, la historia que el artículo quiere contar. Si los métodos cuantitativos se usan para eso, todos son bienvenidos. Esa sería mi visión. Eh, Entonces, con frecuencia se usan métodos cuantitativos, por ejemplo, cuando hay un grupo importante de datos, una base de datos o muchísimas observaciones. Usar métodos estadísticos facilita identificar tendencias y facilita identificar elementos comunes. Y ese tipo de uso de la estadística lo vemos con mucha frecuencia en los artículos de Business History. Frecuentemente tengo que liderar procesos editoriales con artículos que utilizan estadísticas descriptivas en el sentido más convencional de la palabra, que hacen análisis econométricos para identificar relaciones, sean causales o no causales, haciendo que utilizan métodos estadísticos que
utilizan datos de redes sociales para establecer vínculos entre diferentes personas que están, por ejemplo, en directorios de diferentes compañías, para establecer, por ejemplo, las relaciones que unen a un grupo social que podemos llamar una élite empresarial. Y no llegan tantos, pero definitivamente le veo un potencial muy, muy grande a métodos como procesamiento natural del lenguaje, de texto, para extraer tópicos, hacer análisis descriptivo, tanto de discurso como de muchísimos otros tipos de fuentes. Y ya están empezando a llegar algunos artículos, pero no son tantos como creo que podrían hacerse. Y no solo eso, sino que este tipo de métodos ofrece la posibilidad de entrar a repensar otros métodos de hacer historia. Por ejemplo, la posibilidad de procesar imágenes con inteligencia artificial nos puede permitir acceso o repensar enfoques históricos que se han utilizado antes en el proceso de análisis de los historiadores. Sonidos, por ejemplo. Hay bibliotecas de sonidos. Entonces hay muchísimas fuentes que podrían ser exploradas con los nuevos métodos que están siendo desarrollados con los avances de la computación. Ahí le veo un potencial grande y algo muy, muy interesante. Hay otro tipo de análisis que requiere tal vez de una expertise mayor en los métodos estadísticos, que son los análisis causales estadísticos, que pueden ser complementarios. Generalmente las narrativas históricas implican causalidades múltiples, y eso puede ser complementado, muy bien complementado con análisis estadísticos de experimentos históricos, el uso de métodos cuasi experimentales. Ese tipo de cosas pueden ayudar a resaltar una de las múltiples causalidades, establecer más fuerza, darle más importancia a una de múltiples causalidades, y en ese sentido complementan una narrativa que ya se está desarrollando. Uno que no se utiliza con frecuencia, por lo menos en las publicaciones de Business History, pero que definitivamente creo que estamos abiertos a recibirlo, son las simulaciones, análisis de simulaciones que permiten explorar qué tan probable o improbable es que cierto evento histórico sucediera o no sucediera. Y finalmente, otra rama, digámoslo así, que recibimos en algunas ocasiones son las narrativas analíticas, donde una explicación histórica, una narrativa histórica se coge de manera muy, muy ajustada alrededor de un modelo conceptual que frecuentemente es un modelo matemático que viene de teoría de juegos o un modelo de optimización, y esa herramienta hace muy claro y muy explícitos los supuestos, los movimientos de los jugadores, las estrategias de los jugadores, y se puede utilizar ese modelo para contar la narrativa que uno quiere contar de una manera increíblemente estructurada. Entonces, todos estos métodos son bienvenidos en Business History, y pueden agregar a nuestro entendimiento de toda la historia que nos interesa en Business History. Y creo que esto es todo lo que yo querría agregar en este momento. Y si les parece, si a Beatriz le parece también, lo podemos abrir a preguntas.
Sí, perfecto, adelante. Muchas gracias, Adoración, Paula y Javier, porque fueron precisos y muy claros con la información. Así que adelante con las preguntas, por favor. Si alguien tiene. Hay una pregunta de Sergio en el chat. Sí, una pregunta que va de salida, pero ¿se debería llegar al acercamiento con los editores con artículos y autores ya sugeridos o eso se da más adelante en el proceso hablando de los special issues? En el caso de Business History hay 2 convocatorias al año para enviar propuestas de números monográficos. Y digamos que esas propuestas tienen que estar desarrolladas, o sea, tienen que contemplar el tema que se quiere abordar, las razones por las que se quiere abordar ese tema, porque se estima oportuno que haya un número monográfico y además deben de indicar algunos posibles autores y artículos. Pero es cierto que nosotros en el proceso también les pedimos que hagan una convocatoria pública, de tal manera que no única y exclusivamente o no necesariamente se van a publicar todos o solo los artículos que se hayan incluido en la propuesta. O sea, la propuesta, claro, tienes que explicar qué vas a hacer, es decir, por qué es importante que haya un monográfico sobre un determinado tema, cómo contribuye a la historiografía, una lista de autores que se pueda ver que es digamos, que es un proyecto elaborado, que tiene futuro, ¿no? Porque hay investigadores que están investigando, que están trabajando en esos temas y que pueden contribuir. Y luego también tenemos en cuenta, pues eso, que les vamos a pedir que haya una convocatoria pública para poder atraer otros artículos de calidad sobre ese tema, que todos los artículos van a pasar por evaluadores externos y también apreciamos que nos den una calendarización, porque eso, digamos, lo que nos muestra es, pues tenemos pensado hacerlo en un proceso que va a durar, no sé, pongamos 1 año, porque primero vamos a hacer una convocatoria pública, además vamos a organizar una sesión en un congreso internacional, porque también eso nos permite explorar, ¿no?, quién puede estar interesado, y cuando ya lo tengamos seleccionado vamos a hacer un workshop, que puede ser online, para ir trabajando los artículos. Entonces, que se vea que es un proyecto trabajado, ¿no?, en cuanto a contenido y en cuanto a qué cronología se va a seguir para que podamos ver que es un producto viable, ¿no?, en cuanto a contenido y en cuanto a ejecución y organización. Dicho esto, yo creo que esta es la información que se tiene que mandar, pero yo creo que cualquiera de los editores, de los coeditores y los editores participamos en numerosos eventos y a todos nosotros yo creo que en cualquier momento pues, se nos puede explicar, oye, estamos pensando en trabajar, en presentar este tema, ¿no? Pero bueno, esto lo digo ya como un contacto, un primer contacto informal. No sé si Xavier, ¿quieres añadir algo más? No, 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 Dori. Creo que para resumir, para Business History es importante las 2 cosas. Y sentir que hay un adelanto en un grupo de investigadores, quiénes son, qué han hecho, ver qué tan avanzados van en eso, pero por el otro lado, un open call que nos permita saber qué otras cosas, más allá de lo que conocen los proponentes del special issue, están ahí y podríamos capturar y serían interesantes y nutrirían el special issue. Muchas gracias. Tengo Juan Rojas, que también tuvo que salir, me envió una pregunta por el chat y pregunta, en el momento de ya tener el artículo listo y cuando se tiene que tomar la decisión a qué journal lo envío,
cómo diferencia entre Business History o Business History Review y un poco si lo envía a otro tipo. Entonces la pregunta es un poco cómo definir si mi artículo puede ir al journal, a Business History. Si quieren, uno, la discusión que el artículo, en la que el artículo se enfoca, ¿dónde está referenciada? ¿En qué journal está referenciada? Esa es la primera. Si es una discusión que se ha llevado a cabo sobre todo en el Business History Review, pues el lugar apropiado puede ser ese. Yo comenzaría por ahí. Si se está dando en Business History, pues yo comenzaría por ahí. Lo segundo tiene que ver con los intereses de los editores. ¿Quién va a entender este paper? ¿Quién va a saber cuáles son los mejores referees para este paper? Y en ese sentido yo miraría con cuidado el comité editorial y revisaría los perfiles de esas personas. Y la verdad es que si yo soy especialista en ese tema y uno de los editores tiene también interés en ese tema, probablemente también lo conozco y me puede dar confianza en términos de que va a escoger unos buenos referees. Y no solo eso, sino que los referees relevantes van a aceptar hacer el proceso de revisión. Y después yo creo que ya hay otras cosas de geografía o otras cosas, pero yo creo que son más secundarios. Esos son como lo que yo creo que son los elementos principales y tal vez ciertos elementos metodológicos, pero yo los asociaría con dónde se está llevando a cabo la discusión. Esas serían mis primeras reacciones. Sí, yo solo apuntaría, pero creo que lo ha recogido Xavier muy bien en la última frase, ¿no? Es cierto que si se echa un vistazo, ¿no?, a qué artículos se han publicado en una revista y en otra, pero esto yo lo generalizaría para cualquier, o sea, habéis preguntado sobre estas dos en concreto, pero lo que ha comentado Xavier en realidad es para estas dos y en general, ¿no? Pero es cierto que si comparamos Business History Review y Business History, hay algunas de las tendencias que yo he mencionado que creo que están más presentes en Business History que en Business History Review. Pero creo que lo ha resumido muy bien Javier, ¿no? Y de forma muy polite en el... Mira dónde se ha hecho la mayor parte de la discusión, en una revista o en otra, ¿no? Y eso ya también te da pista. Muy bien. Laura, Ricardo, Aida, Álvaro, Juliet, ¿alguna pregunta? Bueno, pues entonces permíteme añadir que, insisto, de todas maneras, cuando a veces tenemos una duda, no tenemos muy claro si el tema que estamos tratando puede interesar y yo a veces pienso, a ver, no sé, estoy estudiando una pequeña empresa familiar que ha sido fundamental en el desarrollo de, no sé, una región determinada, ¿no? Y esto le va a interesar a un público como Business History, donde además publican mucho anglosajones. ¿Qué hace esta empresa familiar de este territorio aquí perdido en la península ibérica o donde sea? De nuevo, o sea, lo que tienes que hacer es ampliar el foco, pero ante la duda que nos pregunten a los editores, ¿no? A los coeditores. Y bueno, pues eso no asegura nada, ¿eh? Ojo, que todo pasa por evaluación externa y demás, pero bueno, podemos ser de ayuda. Bueno, Javier, Paula, Adoración, mil gracias de verdad por haber dado su tiempo para esta presentación de Business History. El video lo publicaremos en nuestras redes y mil gracias. Nada, un placer compartir Muchas con gracias. vosotros este ratito. Muchas gracias Muchas por la gracias. invitación y qué chévere este espacio.